Hola futuros ingenieros e ingenieras. En este video vamos a aprender a realizar un análisis de ruido en cualquier circuito electrónico. Este tipo de análisis es un análisis secundario que se puede activar cuando se realiza el barrido en AC. En anteriores videos pues mostramos cómo configurar ese barrido en corriente alterna. Aquí ya tenemos pues los valores que ya hemos configurado anteriormente y ahora vamos a activar el análisis de ruido, que lo hacemos a través de esta casilla de verificación que dice Enable. Aquí nos van a pedir tres valores: el voltaje de salida, la corriente, la fuente de corriente o la fuente de voltaje de entrada y el intervalo. Entonces en el voltaje de salida, pues en nuestro circuito amplificador teníamos que era el colector del transistor Q1. A través de la propiedad de net alias pues habíamos colocado el nombre de Vout. Entonces vamos a hacer lo mismo acá en esta casilla. V, abro paréntesis, el nombre del nodo y cierro paréntesis. Acá puede ser una fuente de corriente o una fuente de voltaje. En nuestro caso tenemos una fuente de voltaje que es la V3 y el intervalo es el análisis que va a realizar en las n frecuencias. Entonces cada cierto valor de frecuencia él realiza el análisis de ruido para cada uno de los componentes que conforman nuestro circuito. Generalmente se coloca el mismo valor que configuramos en puntos por décadas. Si colocamos un valor muy pequeño, por ejemplo 1 o 2, pues no vamos a tener toda la información necesaria para el análisis. Luego de configurar los valores, hacemos clic en el botón aplicar y luego en OK. Antes de hacer la simulación, pues debemos definir qué es el ruido. Entonces el ruido es cualquier señal indeseada que se suma a la que transporta la información útil. Su origen se puede clasificar en externo o interno. En el caso del análisis de ruido que realiza Orca, se preocupa solamente por el ruido interno o también llamado intrínseco. Ese ruido intrínseco puede ser producido por las resistencias, que es originado por la agitación térmica de los electrones en estos elementos. Este tipo de ruido se llama ruido térmico o Johnson. Otro tipo de ruido es el shot, que se genera siempre que una corriente atraviesa una barrera de potencial, como por ejemplo las que hay en las uniones PN de los semiconductores. Y tenemos el ruido de contacto o flicker. Este se origina por fluctuaciones en la conductividad que se producen en contactos imperfectos entre dos materiales, debido a la variación de la conductividad que hay entre la región P y la región N que encontramos en dispositivos semiconductores. Si quieres saber más sobre el ruido, tengo un video que te recomiendo que veas para que entiendas mejor de lo que estamos hablando cuando hacemos un análisis de ruido en un circuito electrónico. Ahora vamos a ejecutar la simulación y vamos a ver los resultados. Al abrirse la ventana gráficas de Orca, pues tenemos acá la variación en frecuencia del voltaje de salida, correspondiente a este marcador de voltaje en decibeles. Ahora, para ver los resultados del análisis de ruido, vamos a ir al menú en View, Output File. Este archivo ya lo habíamos visto en un anterior video, nos daba los valores de voltaje y corriente que hay en el circuito, pero como activamos el análisis de ruido, vamos a tener datos adicionales en este archivo de salida. Y comienza bajo el epígrafe Noise Analysis, que vemos que la realiza a una temperatura de 27 grados centígrados correspondiente a temperatura ambiente. Y vemos la frecuencia inicial que configuramos en el barrido AC, que fueron 1000 Hz o 1 kHz. Comienza dándonos los datos de la potencia de ruido de los diodos. Aquí tenemos las tres componentes de ruido. Tenemos una resistencia serie, que no es ninguna de las resistencias que conforma el circuito, sino la resistencia del modelo del Orca que constituye el diodo D1. Entonces ese sería el ruido térmico. Tenemos I sub D, correspondiente al ruido shot, y F sub N sería la componente de ruido llamada flicker.
Y bueno, la suma de los tres nos da la potencia total de ruido. Tenemos lo mismo para el transistor. Entonces, como es un dispositivo de 3 terminales, entonces tenemos estas resistencias que aportan ruido térmico. Como les dije, no son las resistencias que vemos en el circuito, sino la del modelo del transistor para Orca, para poderlo simular. Acá tendríamos las componentes de ruido, shot, corriente de base, corriente colector y la componente de ruido flicker, en este caso de la corriente de base. Aquí hay dos columnas, tenemos el transistor Q1 que correspondería a todos estos valores, a esa primera columna, y el transistor Q2, que serían todos los valores de la segunda columna. Luego nos muestra la potencia de ruido en cada una de las resistencias. En este caso sí son estas resistencias R5, R2, R6 y bueno, todas las demás. Dentro de esa salida también nos da un top de quiénes son los dispositivos o componentes electrónicos que más contribuyen al ruido en el nodo de salida. Entonces si observamos, R9 es la que produce mayor ruido, aporta un 42%. Vamos a observar dónde está ese R9, que sería la resistencia de carga del circuito. R2, que sería la resistencia que está acá en serie con el diodo D1. Bueno, el transistor Q1, R4 y R3. Entonces ahí tenemos quiénes son los componentes electrónicos que producen más ruido en este circuito en particular. Luego tenemos la tensión total de ruido. Este primer valor que nos da es la potencia de ruido. Este otro que tenemos acá es el valor eficaz de este valor que teníamos acá en esta parte. Y nos da el ruido a la entrada, o sea, en la fuente B3. Y se repite el análisis para la siguiente década, para la siguiente, así hasta llegar a 1 GHz, que es la frecuencia final del barrido en AC. No solamente podemos ver los resultados de esta forma, sino también los podemos visualizar como gráficas. Entonces vamos a cerrar esta ventana. Aquí vamos a ir al menú, en Window, nueva ventana, Trace, Add Trace. Vamos a dejar solamente los valores que nos interesan. En este caso vamos a quitar alias name, power y currents. Y acá vemos las variables de salida correspondientes al ruido. Estas que tenemos acá corresponden a las resistencias que componen el amplificador. Entonces vamos a observar su comportamiento cuando varía la frecuencia. Para esto vamos dando clic en cada variable, luego la tecla coma, la otra variable y así sucesivamente hasta que lleguemos a R9. Con esa sintaxis vamos a visualizar diferentes variables en una sola gráfica. Bueno, vamos a darle OK y ahí tenemos el comportamiento del ruido al variar la frecuencia. Entonces podemos observar que, por ejemplo, la resistencia R5 tiene un comportamiento parecido a lo que era el voltaje, solamente que la magnitud es mucho más pequeña. Ahora pues vamos a visualizar otras de las variables de salida relacionadas con el ruido. Para esto vamos a ir a menú, de nuevo, Window, New Window, vamos a agregar otra traza, Add Trace, acá tendríamos el voltaje de ruido en la salida, VO Noise, vamos a graficarlo respecto a el ruido en la entrada, entonces coma y damos clic sobre ese valor, OK, y obtenemos el comportamiento del ruido en la entrada y en la salida del circuito.
La traza de color rojo corresponde lo que sería el ruido en la fuente V3, la fuente de entrada. La traza de color verde corresponde al ruido en el nodo de salida. Esa sería la suma de todas las componentes de ruido: ruido térmico, ruido shot y ruido flicker. Con la medición del voltaje y del voltaje de ruido en la salida, podemos determinar la relación señal a ruido, que es una proporción entre la potencia de una señal, la información relevante, y la potencia de ruido de fondo, información irrelevante. La relación señal a ruido es un indicador de calidad de la señal, donde un mayor valor sugiere una mejor calidad de la información obtenida, mientras que un valor menor podría indicar una dificultad para discernir la señal de interés del ruido de fondo. Bueno, con esto terminamos la clase. Espero que les sirva para sus estudios. No olviden darle me gusta y compartir el video para que más estudiantes aprendan.